Ética jurídica. Habíamos quedado hablando de la época cristiana y de la ética cristiana, es decir, del cristianismo en esta materia. Y habíamos dicho algo, ¿no es cierto?, relacionado con Jesucristo. Eh, Básicamente que Jesucristo explicó los 10 mandamientos y que nace con los apóstoles, los cuales son los encargados de predicar la fe, difundir la palabra de Dios, la caridad, la igualdad, la humildad, la humildad. Y se van estableciendo doctrinas para ir explicando los dogmas de la fe, para comprender, debo saber. Esa es la idea. Y por esa razón es que se empiezan a aplicar estas doctrinas. Nacen básicamente en el siglo II después de Cristo. En esta época se manifiesta el dogmatismo como esencia de las cosas. El dogma, ¿no es cierto?, se basa en principios que son innegables. Se cree o no se cree, ¿cierto? El dogma es una verdad que no necesita ser demostrada para los que creen, evidentemente. Entonces acá deberíamos nosotros decir algunas palabras respecto de la patrística. La patrística empieza a aplicar algunos dogmas de la fe a través de la filosofía cristiana. El personaje más importante acá es San Agustín. La patrística nace precisamente en el siglo XIII con San Agustín. Y es una teoría donde se aplica el dogma a la fe y a la razón. Y se caracteriza la patrística por explicar los dogmas de la fe, los cuales pasan a ser conceptos filosóficos. Y en esta época nace San Agustín, ¿no es cierto?, que es el llamado príncipe de la Iglesia. Se tratan de explicar entonces los dogmas como conceptos filosóficos, que son difíciles de explicar. Por esa razón es que se le hace tanto reproche a la filosofía cristiana, que son tan difíciles de explicar. Precisamente la idea, ¿no es cierto?, de que existiría otra vida en la que realmente se alcanza la felicidad, cuesta, ¿no es cierto?, entender para nosotros que somos simples terrícolas. Por eso que es más como llega más, por decirlo bien simplemente, esa parte de cómo se llama, del cristianismo, que consistió en la división de la iglesia cuando los anglosajones se separan de Roma, porque precisamente, ¿no es cierto?, las reformas, los reformistas, lo que dicen es que en esta tierra es donde el hombre tiene que alcanzar la felicidad. Y precisamente que además es una explicación de carácter económico,
también, o sea, no solamente, sino que también de carácter económico, en el sentido de que justamente son los protestantes los que explican que la vida en la tierra es una vida de trabajo, una vida de esfuerzo, en la cual se alcanza la felicidad, que después también puede gozarse en otra vida, ¿eh? Pero se parte de esa base. Hay que ser feliz en esta tierra, pero esforzándose, trabajando, que es todo lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que piensan de lo que pensamos, ¿eh?, los católicos, en el sentido de que este es un valle de lágrimas por el que tenemos que pasar, porque tenemos que pasar. Desafortunadamente. Tiene mucho que ver con esa expresión tanto de Adán como de Eva, cuando en los cuadros, ¿no es cierto?, los pintores los pintan con esa, ¿cómo pudiéramos decir?, con esa desmoralización, ¿no es cierto?, de cuando lo echan del paraíso. Y desde ahí para adelante que estamos nosotros, ¿no es cierto?, como en una tierra en la que estamos sufriendo nomás. A pesar de que muy hipócritamente, por otro lado, se dice que la tierra que es tan hermosa, que ¿cómo se llama?, que tiene tanto que darnos, etcétera, que por lo demás es cierto, ¿eh? Si la tierra, ¿qué culpa tiene la tierra? El mundo, ¿no?, el mundo físico, ¿eh? Nosotros somos los que no trabajamos, los que no nos esforzamos, los que somos hipócritas, mentirosos, qué sé yo. Entonces, esto se trató de explicar a través de la filosofía, pero estos conceptos parece que son inherentes al ser humano, ¿no? Parece que, ¿cómo se llama?, que nosotros también, al igual que las máquinas, también venimos programados para ciertas cosas. Parece que en nuestro ADN existen ciertas cosas, que incluso algunos hasta dicen que son males, pero que en el fondo producen avances. De hecho, hasta cuántas veces se ha escuchado decir que las guerras, todas las guerras, han sido una oportunidad para avanzar. Porque claro, en todas las guerras se han hecho inventos, partiendo por las armas que se inventan. Entonces, son dogmas difíciles de poder explicar. Claro, ¿por qué? Porque para entenderlo hay que tener fe nomás. Hay que tener fe. Digamos, como hemos dicho respecto de otros filósofos, algunas partes de su vida o de lo que han sido estas personas, para de repente entender mejor lo que es su pensamiento. San Agustín al comienzo se dice que fue pagano y era noble. Nació en África. Su padre era africano, tenía un temperamento muy bravo, que también adoptó San Agustín, ese temperamento fuerte. Pero su madre era todo lo contrario, tenía una santa paciencia. La madre de San Agustín también es una santa, Santa Mónica. Agustín se convierte cuando estudia a Platón. Y a los 30 años se convierte al cristianismo y luego al catolicismo, San Agustín. Escribió las Confesiones, donde cuenta San Agustín cómo se convirtió al catolicismo, en sus confesiones. Sigue a Platón en toda su estructura y dice él que la verdad está en nuestro propio interior. A diferencia de Platón, que creía, ¿no es cierto?, en sus dioses griegos. Y Platón, ¿no es cierto?, sí decía que el ser humano trasciende a Dios. Querría decir seguramente que a través de las bondades que predicaba Platón se podía llegar a Dios.
que por lo demás es lo que predican todas las religiones, ¿no? Que haciendo el bien se llega a Dios. El problema es el camino para que hagamos el bien efectivamente. Porque nosotros, ¿no es cierto?, cuando uno ya tiene ciertos años piensa que nosotros parece que nos creemos más de lo que somos. Porque mirado desde arriba, cuando uno ve, por ejemplo, cuando una nave espacial, así como que se aleje de la Tierra y se va el mundo haciendo cada vez más chiquitito, ¿no es cierto? Al final somos ni puntos siquiera, porque llega un momento en que hasta nos desaparecemos. Cuando la Tierra ya está así de chica, ya no nos vemos, no se ven ni las ciudades, no se ve nada. Ni siquiera se sabe si hay vida ahí viniendo desde el espacio exterior. Entonces, ¿y para qué decir en el concepto del universo? Estamos hablando del puro sistema solar nuestro, ¿no? Que ya ni nos vemos. Y nosotros somos esos seres que estamos ahí en la oscuridad, ¿no es cierto? Parece que creyéndonos más de lo que realmente somos. Somos unos puros terrícolas, ¿no? Unos puntos que a lo mejor le interesamos a alguien en el universo. Tal vez, seguramente. Es difícil explicarse estas cosas. Son las preguntas que por eso que existen los agnósticos, que dicen que hay preguntas que el ser humano se puede hacer pero que no puede contestar. Claro, si existe Dios, si existe vida después de la muerte, si hay otros seres que nos están acompañando en el universo, es decir, si hay vida en otros planetas, qué sé yo. Son las preguntas que hasta el momento no se puede. Entonces pareciera, como dije al comienzo, de que nosotros traemos en nuestro ADN, igual como cuando se crea una máquina, ¿no es cierto? Esa máquina tiene un programa. Nosotros a lo mejor nuestro ADN también es un programa. Claro, hecho de otra manera, mucho más perfecto. Pero todas esas cosas, la envidia, la hipocresía, la maldad, qué sé yo, parece que son más o existen más en el ser humano que las virtudes, ¿no? La humildad, la caridad, la igualdad, etc. Teológicamente, San Agustín es el padre de la Iglesia. Y está de acuerdo con la teoría de las ideas. Es eudomonista, universal y perfeccionista. Y como siempre ocurre, después pasa como se llama también con Santo Tomás, ¿no es cierto? La importancia la tiene la religión, más que la ciencia. Entonces aquí la ciencia queda fuera. La vida de San Agustín. ¿Qué es lo que fue su vida? Nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo en África, en Argelia específicamente. Hijo de Patricio y Mónica, con profundas diferencias de tipo religioso, porque Patricio, que era africano, era pagano, y Mónica, ¿no es cierto?, era cristiana. El hogar de Agustín, antes de ser santo era Agustín nomás. El hogar de Agustín era escenario de fuertes y frecuentes discusiones y peleas. Claro, eran dos pueblos totalmente opuestos. A causa del peculiar carácter del padre, de este Patricio. Agustín hace una semblanza de sus padres y dice: Patricio era extraordinariamente bueno, pero muy pronto o muy dado, quiso decir, a violentos movimientos de ira. En esos momentos Mónica, su madre, guardaba silencio, pero una vez pasado el enojo de Patricio, ella aprovechaba cualquier oportunidad para hacerle ver su mal comportamiento. Ella aportaba la prudencia que es típico de la mujer, o era por lo menos. Agustín fue educado en la fe cristiana
¿Por quién? Por su madre, evidentemente, si el padre era pagano. Hasta los 11 años permanece en África, en la ciudad en la que él nació. Permiso. Hasta esa edad, hasta los 11 años, permaneció en África, en la ciudad donde él nació. Se llamaba Tagaste, que está en Argelia, y asiste a la escuela del pueblo. Y durante todos esos años lo consideraban un niño inteligente, flojo, alegre y travieso. Era un típico niño, que después se convirtió en San Agustín. Cursa estudios en Madaura, más tarde se traslada a Cartago y para concluir su preparación académica. Y ahí ocurrió un acontecimiento que cambiaría su vida. Su padre murió, Patricio murió en el año 371. Es decir, San Agustín tenía 354, 64, 74, tenía 17 años. San Agustín no era todavía San Agustín, era Agustín, ¿no? Cuando murió su padre, era jovencito, era un adolescente. Ante este hecho, el joven y apasionado Agustín toma conciencia del sacrificio que han realizado sus padres para que él se construya un futuro y decide encauzar su vida. Era flojo, ¿no? Se dice que era flojo, ahora decide que no va a ser flojo. Cuando Agustín llegó a Cartago, el ambiente estudiantil estaba viciado. Su temperamento fogoso le hizo cometer errores. Y el mismo San Agustín lo relata en lo que él escribió, pues en sus confesiones, los errores que cometió. Dice, por aquellos 17 años comencé a vivir con una mujer a la que no estaba unido en legítimo matrimonio. Fue la pasión ciega quien me la buscó, pero eso sí, tuve una sola y le guardé fidelidad como a una esposa. Por lo menos en ese sentido fue una persona fiel, a pesar de ser tan joven. En ella, dice San Agustín, experimenté por mí mismo la diferencia que existe entre el legítimo matrimonio, en cuyo seno nacen contra la voluntad de sus padres, aunque después de nacidos obligan a que se les quiera. Estamos hablando del año 371 después de Cristo. No se vaya a enojar a alguien porque San Agustín pensaba esto el año 371 después de Cristo, porque ahora la gente cree que todo el mundo hacia atrás debió haber pensado como se piensa ahora. Hay que estarlo recordando esto porque desafortunadamente en esta época llamada de la posverdad, que es la que estamos viviendo, es así. Es así. La gente cree que la verdad es la que tiene ella, no la que tienen los demás. Al hijo, al que en un principio a lo mejor no deseaba porque era muy joven, ¿no es cierto? Agustín lo amó profundamente y siempre lo tuvo a su lado, educándolo con esmero y cuidado paternal. A los 20 años, imagínense, todavía no tenía ni 20 años cuando ya tenía hijo. A los 20 años regresa a Tagaste, Agustín, como profesor de matemática. Como profesor de gramática, no de matemática. Es un excelente profesor y también un comprometido proselitista perteneciente a la secta religiosa de Manes. Cuando su madre se da cuenta de que su hijo se ha alejado del cristianismo, le prohíbe tanto comer como dormir en su casa. Agustín, ahí entonces, donde la madre se había enojado con él, regresa a Cartago
y decide enseñar retórica. No solamente enseñaba gramática, sino que empieza a enseñar retórica. Le acompañan algunos de sus alumnos de África, de donde él vivía en África, de Tagaste, que se llamaba la ciudad. Durante estos años se dedica a la lectura y escribe poemas, logrando ser laureado en los certámenes literarios que tienen lugar en la ciudad. Con apenas 26 años publica su primer libro de poemas. No obstante su éxito profesional, el comportamiento irresponsable de sus alumnos y el limitado ambiente cartaginés le animan a trasladarse a Roma, a la capital del imperio. Cuando hablamos de Cartago estamos hablando de Roma, ¿no es cierto? O sea, no de la Roma misma, pero estamos hablando de una parte de Roma. De sus años como profesor en Cartago, recuerda Agustín lo siguiente: lo que me encantaba de mi alumno era la conversación, la risa, la lectura en común de libros agradables, en el compañerismo, las pequeñas discusiones sin acritud, el estudio en grupo en que cada cual enseña y aprende al mismo tiempo, la expresión de los sentimientos, etc. Qué diferente vida. Uno se puede pensar la vida que le tocó vivir a personas hace tantos años atrás, nada que ver con la vida de uno. Y el paso por la tierra es el mismo. Lo que pasa es que nos tocó vivir en épocas diferentes, ¿no? Imagínense lo que vivían los romanos, por ejemplo, en el día a día, o los griegos antes, o durante. En Roma, Agustín busca alumnos más formales y también desea ganar más dinero, pero sobre todo su ambición es triunfar. Allí consigue abrir una escuela y al año siguiente desde Roma se marcha a Milán. Milán, ¿no es cierto?, en Italia, aquí al norte de Roma. Roma está más o menos al centro de la bota italiana, ¿no es cierto?, y Milán está arriba, las ciudades dentro de las ciudades industriales, que es como el polo más desarrollado que ha existido desde hace mucho tiempo en Italia, en la Italia actual. Se presenta Agustín a concurso de oposición y gana la cátedra imperial de retórica de esa ciudad. Y en Milán lo llaman el profesor africano. Comienza a visitar asiduamente la catedral atraído por la fama del obispo Ambrosio, que era un gran orador. Por fin un día la paz de un jardín y las palabras de la Biblia, que decía: andemos decorosamente como en pleno día, no en comilonas ni borracheras, no en fornicaciones ni desenfrenos, no en rivalidades ni envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo. Estas expresiones le dan a San Agustín el empujón que necesitaba para convertirse en un hombre nuevo. Lo cambia. Él mismo ilustra esta profunda experiencia de conversión y dice en sus libros: no quise leer más. Al terminar de leer esa frase sentí en mi corazón como una luz de serenidad que disipó todas las tinieblas de mi vacilación. Luego, con 32 años, su ideal va a ser conocer a Dios para amarle. Decide abandonar la enseñanza y se retira con sus amigos a una hacienda en un lugar ahí en Milán, Cassiciano. Allí descansa, reflexiona, escribe y comparte con sus amigos su preparación para el bautismo. Se empieza a preparar para que lo bauticen. Todos conviven como si fueran una sola persona, orientando sus pasos hacia Dios. Al llegar la Pascua del año 387, Agustín recibe el bautismo de manos de su mentor, digamos, Ambrosio, este gran orador. Ambrosio. Después de la muerte de su madre, Mónica, la madre de tantas lágrimas, acaecida en Roma, en el puerto de Roma, que se llama Ostia, en el año 388,
Agustín se dirige de nuevo a su pueblo natal en África, Tagaste. Tagaste. Reparte su herencia entre los necesitados y funda un monasterio donde convive con los amigos que le han acompañado. Su plan de vida, de Agustín, está cifrado en la oración y la convivencia. Sin embargo, pronto su fama de hombre sabio se extiende y se convierte en el consejero de muchas personas, inclusive de otros países del mundo romano. Este mismo año 388 muere su hijo, ese que lo tuvo cuando era tan joven, Agustín, su hijo, muere, hijo que vivía con él, siempre vivió con él y lo educó lo mejor que pudo. En el año 391 viaja para visitar a un amigo y estando en la iglesia de la ciudad, los fieles lo reconocen, lo aclaman y le piden al obispo Valerio que lo haga sacerdote, a Agustín. Su fama se extiende por todo el Imperio Romano. La influencia de su acción pastoral a favor de los necesitados, el brillo de su predicación, tremendo orador, que tanto echamos de menos ahora, ¿no es cierto?, de nuestros políticos. Porque los políticos de hace algunos años atrás, más allá de su ideología, todos eran de deporte, digamos, ¿no? Deporte intelectual. No solamente tenían un porte intelectual, sino que además tenían oratoria. Los discursos de esas personas, de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Radomiro Tomic, ¿cómo se llama? El candidato a presidente, pero que perdió en su momento el radical Luis Bosey, una misma senadora, que creo que es la primera senadora que hubo en Chile, María, se me olvidan algunas cosas, María de la Cruz. Oradores, ahora, si no tienen un papel que leer, no les salen ni las palabras, ni siquiera tienen buen vocabulario. Entonces, y la sabiduría de sus escritos marcan un camino que la Iglesia ha seguido por 16 siglos. O sea, imagínense la influencia de San Agustín en la Iglesia Católica. 16 siglos. Es decir, desde que se murió. San Agustín cayó presa de la fiebre y desde el primer momento comprendió que se acercaba la hora de su muerte. Desde que había abandonado el mundo, la muerte había sido uno de los temas constantes de la meditación de que luego fuera San Agustín. En su última enfermedad, el santo habló de ella con gozo. Dijo: Dios es inmensamente misericordioso. Estamos hablando del Padre de la Iglesia, para los que no sean católicos, ¿no? Esto es lo que decía el Padre de la Iglesia católica. Dios es inmensamente misericordioso. Con frecuencia recordaba la alegría con que San Ambrosio, su mentor, este gran orador, recibió la muerte, a su vez, como que Ambrosio había recibido la muerte. Y mencionaba las palabras que Cristo había dicho a un obispo que agonizaba, según cuenta San Cipriano: si tienes miedo de sufrir en la tierra y de ir al cielo, no puedo hacer nada por ti. Si fuera así, ¿no es cierto?, de que uno tiene miedo de morir en la tierra para ir al cielo, bueno, sería una maravilla. El problema es que no estamos seguros si vamos a irnos al cielo. Ahí está el problema. Bueno, esta gente parece que estaba segura. El santo escribió entonces
Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Él, hermanos míos, si decimos que amamos a Cristo y tenemos miedo de encontrarnos con Él, deberíamos cubrirnos de vergüenza. Es un razonamiento fantástico para el que cree en el catolicismo de esa manera, que está convencido de que se va a encontrar con Cristo. Una maravilla estar convencido de eso. Durante su última enfermedad, San Agustín pidió a sus discípulos que escribiesen los salmos penitenciales en las paredes de su habitación y los cantasen en su presencia, y no se cansaba de leerlos con lágrimas de gozo. San Agustín conservó todas sus facultades hasta el último momento, en tanto que la vida se iba escapando lentamente de su cuerpo. Por fin, el 28 de agosto de 430, exhaló apaciblemente el último suspiro a los 72 años de edad, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios. Para lo que era las posibilidades de vida de esos años, San Agustín vivió bastante. Llegar a los 50 ya era difícil. Vivir 70 y tantos ya era una maravilla. Hay otros que vivieron más, pero digo, costaba. La esperanza de vida era bajísima. Otro santo comenta, a propósito de la muerte de San Agustín, estaba presente cuando expiró San Agustín, dio su último suspiro, ¿cierto? Dice, los presentes ofrecimos a Dios el santo sacrificio por su alma y le dimos sepultura. O sea, hicieron una misa y lo enterraron, en otras palabras. Con palabras muy semejantes había comentado Agustín la muerte de su madre. Durante su enfermedad, de la madre de San Agustín, el santo había curado a un enfermo, solo con imponerle las manos. Bueno, por eso que estos milagros que han sido demostrados son las razones por las cuales algunas personas muy predilectas han sido elevadas a la categoría de santos, milagros demostrados. El caso, por ejemplo, de Sor Teresa de Calcuta, ahora parece que es santa porque se ha demostrado que ella ahora, recién, ayer hizo milagros. O sea, parece que la gente buena, parece que todavía en estos tiempos, hace milagros. Ese otro santo afirma, yo sé de cierto que tanto como sacerdote que como obispo, Agustín había pedido a Dios que librase a ciertos posesos por quienes se le había encomendado que rogase, y los malos espíritus los dejaron libres. Es decir, ahí también puede que a lo mejor haya habido otro milagro que en su momento se ha demostrado, en el sentido que no se olviden ustedes que hay gente que cree que hay personas, es decir, almas que están poseídas por los demonios. Y ahí, bueno, se han hecho películas, ¿no es cierto? Claro, esa es otra parte, si ustedes quieren un poco farandulera, pero en el fondo está ahí, es decir, de que el demonio toma posesión, de ahí viene la palabra poseso, de ciertas personas, ¿no? Por algunas razones serán. Entonces ahí tienen que intervenir personas buenas, que son las que harían que el demonio dejase, ¿no es cierto?, a esa persona. Bueno, eso lo pidió San Agustín a Jesucristo, según lo que cuenta otro santo, y Jesucristo le accedió a su pedido y expulsó al demonio de las personas que estaban poseídas, según lo que se dice. Las principales fuentes sobre la vida y carácter de San Agustín
son sus propios escritos, especialmente las confesiones, donde él cuenta sus propias vivencias. Y hay otros libros más que, ¿cómo se llama? Uno dice nombres de tantos libros que al final no se queda ninguno. Por lo menos acordémonos de las confesiones de San Agustín. Y también están los sermones que él daba, ¿no es cierto? Era un gran orador, ¿no? Así que también eso forma parte de su repertorio, ¿no es cierto?, intelectual, junto con la correspondencia que mantuvo con ciertos personajes, ¿no es cierto?, de esa época. Permiso. Jugo de manzana, muy bueno para la salud. Bien, eso es lo que podemos decir de San Agustín, ¿cierto? Un santo que trató de explicar los dogmas de la fe a través de la filosofía cristiana. Bueno, muchas de estas cosas para creerlas hay que tener fe. Es decir, no se pueden explicar por el solo razonamiento. ¿Qué viene ahora? Lo que vimos era la patrística, ¿no es cierto? Ahora viene la escolástica. Es un periodo donde nace el llamado doctor de la Iglesia, otro santo, Santo Tomás de Aquino. También hay otros filósofos en esta época, como Alberto Magno. La escolástica es un movimiento intelectual cristiano y constituye el sistema teológico y filosófico característico de la Edad Media. Yo me acuerdo que cuando estudié Derecho, sobre todo en la cátedra de ¿cómo se llama? De introducción al derecho, así se llama en mi época, introducción al derecho. Me acuerdo que Santo Tomás de Aquino nos aparecía a cada rato en relación con las normas, etc. Y obviamente como parte de la formación del derecho, pero también respecto de las normas. Claro, forma parte de todo un movimiento intelectual cristiano y constituye el sistema teológico y filosófico característico de la Edad Media. Es un intento continuado de conciliar la razón con la fe, la razón natural y el conocimiento revelado, la revelación. Se llama escolástica, ¿por qué razón? Porque nace en los conventos durante los siglos XV y XVI. Y pasa a ser este movimiento, la escolástica, una etapa de reflexión. Y el cristianismo pasa a ser entonces una corriente filosófica. Ya no solamente estamos hablando de un dogma de fe, sino que de una corriente filosófica que trata de explicar este dogma, ¿no es cierto?, a través del razonamiento también. También refirámonos a Santo Tomás como nos referimos a San Agustín. Santo Tomás nació en el seno de una familia noble en Italia, cerca de Aquino. Por eso se llama Santo Tomás de Aquino, porque nació cerca de ahí, de Aquino. Amplió sus estudios en el monasterio benedictino de Monte Cassino y en la Universidad de Nápoles. Nápoles, ¿no es cierto?, es la isla grande, ¿no es cierto?, que queda al final de la bota de Italia, en el sur, donde está lo más importante de la mafia italiana, que se llama la Camorra, en Nápoles. Cuando aún no se había graduado, en 1243 ingresó en la orden de los dominicos
Su madre, entre paréntesis, cuando yo era niño, a nosotros no me acuerdo que en gramática, y cuando nos enseñaban ortografía también, nos decían que esta era una palabra esdrújula, y se escribía los dominicos con acento, los dominicos. Pero como se van cambiando las cosas con el tiempo ahora, parece que más gente le dice dominicos que dominicos, ¿no? Incluso hay una parte ahí en Santiago, Santiago arriba, ¿no es cierto?, en la parte oriente, que la llamábamos así, ¿no? ¿Dónde hay? A los dominicos. Ahora parece que le dicen, ¿dónde hay? A los dominicos. ¿Cambia algo? Nada. Su madre, que se oponía a la entrada de Tomás en una orden religiosa, mendicante, le raptó y le mantuvo bajo custodia en el castillo familiar. Tenían plata los parientes de Santo Tomás también. Le mantuvo en el castillo familiar durante más de un año en un vano intento de hacerle abandonar el camino que había elegido, el camino de la fe. Cuando fue puesto en libertad en 1245, viajó a París para completar su formación. O sea, de Nápoles se traslada a París. Cambia de país incluso. Santo Tomás estudió con el filósofo escolástico alemán Alberto Magno, siguiéndole a Colonia. Colonia es una ciudad importante de Alemania. Hasta ahí lo siguió a este filósofo alemán, Alberto Magno, hasta ahí lo siguió entonces Santo Tomás, en el año 1248. Y se ordenó sacerdote en 1250, 2 años después. Y empezó a impartir clases en la Universidad de París en 1252, 2 años después. Muy luego aparecieron sus primeros escritos. Como primera obra importante debemos destacar, bueno, una obra que está escrita en latín, hasta el nombre, el título en latín. Scripta super libros sententiarium. Lo digo porque así se dice, está escrita en latín, así que no tiene traducción al español. Que consiste en comentarios sobre una obra influyente relacionada con los sacramentos de la Iglesia, conocida como el Sententiarium Libri Quator, el teólogo italiano Pedro Lombardo. Ustedes en Derecho Romano se dieron cuenta de que muchos escritos, ¿no es cierto?, se pronuncian en latín porque están escritos así, pues era el idioma de la época, pues el latín. Se hablaba en latín y se escribía en latín. Los que sabían escribir. Los que no sabían, no. En 1256 le otorgaron un doctorado en teología, además de ser nombrado profesor de filosofía en la Universidad de París. El Papa Alejandro IV, que ocupó la silla pontificia desde 1254 hasta 1261, le llamó a Roma en 1259, donde sirvió como consejero y profesor en la curia papal. Estuvo en la curia, ¿no es cierto? La curia es el organismo máximo, ¿no es cierto?, donde están los obispos más importantes de la Iglesia, del mundo, la curia romana. La curia romana. En 1268 volvió a la ciudad de París, lugar donde se implicó en una controversia con el filósofo francés Siguier de Brabant y otros seguidores del filósofo islámico Averroes. Ahí, como ha ocurrido con muchos intelectuales, entre ellos muchos filósofos, han habido, controversias, discusiones intelectuales. Cada uno, ¿no es cierto?, con su propio pensamiento, etc. Lo bonito es que discuten con argumentos, no a piedrazo. Como cuando de repente se quiere hacer una conferencia y el conferencista
no es del agrado de la concurrencia. Entonces, el argumento ahí son los empujones, los combos, los piedrazos. Antes de Tomás de Aquino, el pensamiento occidental había estado dominado por la filosofía de San Agustín, el gran padre y doctor de la Iglesia occidental durante los siglos IV y V. Vivió en el 1300 y tanto, ¿se acuerdan de San Agustín? Quien consideraba que en la búsqueda de la verdad se debía confiar en la experiencia de los sentidos. San Agustín. A principios del siglo XIII, ya San Agustín había, desaparecido, las principales obras de Aristóteles estuvieron disponibles en una traducción latina de la Escuela de Traductores de Toledo, acompañada por los comentarios de Averroes y otros eruditos islámicos. Averroes era del mundo islámico. Era el mundo islámico. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que España por esos años estuvo en gran parte dominada por el mundo islámico. De ahí viene el dicho ese, si hay moros en la costa. Bueno, yo sé que hay algunos de ustedes que nunca lo han escuchado esta cosa. Claro, refiriéndose, ¿no es cierto?, al hecho de que en las ciudades del sur de España, durante las guerras con los moros, que venían desde el frente, donde el estrecho de Gibraltar es más estrecho, es muy chiquitito el pedazo de Mediterráneo que hay ahí, se podían ver, ¿no es cierto?, si venían los barcos con los moros arriba o no, a simple vista. Incluso hoy día, claro que hoy día, en vez de venir moros a conquistar, vienen, claro, a conquistar también, pero vienen traficantes de droga, en lanchas súper rápidas. Cambia el mundo a través del tiempo, cambia. Entonces, empieza a ponerse de moda, ¿no es cierto?, con estas traducciones, el gran Aristóteles, que se había existido en Grecia antes de Cristo, siglo III, antes de Cristo más o menos. Y estamos hablando acá del siglo XIII después de Cristo, se habían pasado 1600 años, más o menos. Y se empiezan a poner de moda, ¿no es cierto?, los pensamientos de Aristóteles porque lo tradujeron. ¿De qué? Del griego al latín, seguramente, y al musulmán sería. El vigor, la claridad y la autoridad de las enseñanzas de Aristóteles devolvieron la confianza en el conocimiento empírico, lo que originó la formación de una escuela de filósofos conocidos como averroístas. Entonces empieza de nuevo con las enseñanzas de Aristóteles que se basan básicamente en el razonamiento, en el raciocinio, o sea, en esto, más que en la fe. Entonces empieza a renacer la sensación de las ciencias de nuevo. Lo que originó la formación de la escuela de filósofos conocidos como averroístas. Bajo el liderazgo de Sigurd de Brabant, los averroístas afirmaban que la filosofía era independiente de la revelación. Esta postura amenazaba la integridad y supremacía de la Iglesia Católica, obviamente, apostólica romana, y llenó de preocupación a los pensadores cristianos de aquellas épocas, ¿cierto? Ignorar a Aristóteles, tal como lo hacían los averroístas, era imposible, y condenar las enseñanzas de Aristóteles era prácticamente inútil, porque, bueno, ahí Aristóteles sigue siendo el más grande. Es como el Elvis Presley del rock, en relación con la filosofía. Tenía que ser tenido en cuenta Aristóteles. San Alberto Magno y otros eruditos habían intentado hacer frente a los averroístas, a estos que seguían a Aristóteles, a los racionalistas, pero con poco éxito. Y Santo Tomás triunfó con brillantez
Santo Tomás primero sugirió su opinión madurada, primero sugirió su visión, ¿no es cierto?, que ya había madurado en su pensamiento, contra los averroístas, ¿no? Y esta obra volvió la tendencia contra sus oponentes, quienes fueron censurados por la Iglesia. Si de repente me ven así como que miro para arriba, como estoy frente al mar, se sienten unos ruidos raros, como que ha venido un temblor fuerte. Así que no vean que estoy mirando pajaritos, sino que es el ruido que, no sé si serán a lo mejor otras cosas, pero pareciera como que ha venido un temblor. De hecho, anteayer hubo un temblorcito, no muy fuerte, entre 3 y 4, pero hubo. Santo Tomás triunfó con brillantez, porque colocó, ¿no es cierto?, al propio Aristóteles en contra de todo averroísta, o sea, el pensamiento de Aristóteles. Santo Tomás sugirió su opinión en un libro en contra de los averroístas. Todo esto está escrito en latín. Esta obra volvió la tendencia contra sus oponentes, quienes fueron censurados por la Iglesia. Abandonó París. Santo Tomás abandonó París en 1272 para pasar a vivir en Nápoles, donde organizó una nueva escuela domínica, o dominica, como sería ahora. Y en marzo de 1274, mientras viajaba para asistir al concilio de Lyon, Lyon es una ciudad francesa, estaba viajando para ir a un concilio ahí, al que había sido enviado por el Papa Gregorio X, cayó enfermo y falleció el 7 de marzo en el monasterio cisterciense de Fossanova. Es decir, no alcanzó a llegar a Lyon, en Francia, donde se iba a celebrar el concilio. Se murió antes, durante el viaje, pobre. Fue canonizado medio siglo después de su muerte por el Papa Juan XXII y proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1567. Continuando con la labor comprendida por su maestro Alberto Magno, Santo Tomás concilia la teología católica con la síntesis filosófica de Aristóteles. Ya habíamos dicho ya. De esta manera queda esclarecido representante de la escolástica en su dirección aristotélica. Es decir, a través del raciocinio se quiere lograr interpretar el dogma de la fe. La filosofía de la escolástica tiene ciertos principios. En primer lugar, toma la filosofía griega de Aristóteles íntegramente y se aplica a la teología. La filosofía, dice, es vasalla de la religión. Siempre sigue como cristiano pensando que es primordial la religión antes que la filosofía y que la teología. Y trata de conciliar la fe con la razón. Trata de, a través del raciocinio, explicar la fe, lo cual es muy difícil, como hemos estado diciendo. Segundo aspecto de la filosofía de la escolástica es que Santo Tomás habla de las leyes y las clasifica. Dice, incluso la define, dice que la ley es una ordenación de la razón destinada al bien común, dictada por las personas a cargo de la comunidad. La ley debe hacer feliz a todos, según Santo Tomás. Y distingue tres tipos de leyes: la ley divina, la ley natural y la ley humana. La ley divina es la que emana de la divinidad. La ley natural es aquella ley innata al individuo.
La ley natural es la ley divina que ha trascendido hasta el ser racional, que seríamos los seres humanos. Trasciende a los hombres ¿cómo? Por medio de la inteligencia. Y la ley humana es la ley creada por los hombres. La ley divina es justa, no se puede discutir, y tampoco la ley natural, que es innata a cada individuo. Pero la ley humana puede ser injusta, y de hecho lo es. Y contra ella el hombre puede rebelarse en conciencia, según Santo Tomás. ¿Cuándo es injusta para Santo Tomás la ley en general? Sobre todo la ley humana, porque la ley divina no es injusta. Y la ley humana es innata al ser humano, la ley natural. Entonces vendría a ser la ley humana la que solamente puede ser injusta. ¿Cuándo? Cuando las cargas no son iguales para todos y no hay bien común. Cuando la autoridad se excede en sus atribuciones. En estos casos la ley se puede revertir, es decir, según Santo Tomás, en estos casos la ley se puede transgredir cuando es injusta. Relaciones de su pensamiento. Relaciones de su pensamiento. Santo Tomás relaciona su pensamiento con varias otras áreas. Con la ética, con la moral, con el sujeto, con la libertad, con los valores y con el hombre. Entonces, las relaciones del pensamiento de Santo Tomás con estos otros valores. Con la ética. En esto Santo Tomás sigue a Aristóteles en el sentido de que la ética debe ser racionalista, o sea, debe ser aplicada al individuo concreto y debe basarse en verdades universales. Su conciencia moral es la ley natural, que se innata al hombre y que es perceptible a través de la razón. Después las relaciones del pensamiento de la escolástica, es decir, de Santo Tomás, con la moral. Dice que la moral se basa en normas que obligan en conciencia. La moral es autoritaria, ya que se debe cumplir las normas dadas por Dios. Al contrario de Aristóteles, para quien su moral no es coercitiva. Para Santo Tomás la obligación moral es un eco de la ley eterna, que señala a Dios como un fin para toda criatura. Según Santo Tomás, este plan se refleja en cada ser y se adapta a la naturaleza de cada ser. De modo que cada ser lleva dentro de sí una inclinación a lo divino, según Santo Tomás. También se relaciona el pensamiento de Santo Tomás con el sujeto. Y Santo Tomás dice que el ser humano es esencialmente racionalista y emana del todo. Parece que se refiere a la creación, que es la que crea todo. También se relaciona el pensamiento de Santo Tomás con la libertad. Y dice que la libertad es un concepto metafísico. No nos olvidemos que la metafísica era lo que estudiaba la filosofía. Así se la llama, la metafísica. Y dice que la libertad es un concepto metafísico, filosófico. Que al aceptar la ley, las normas morales, aplicamos nuestra propia libertad. También se relaciona el pensamiento de Santo Tomás con los valores. Y le da importancia a Santo Tomás, mucha importancia, según lo que se dice, a la propiedad privada, a la justicia, también a lo útil, también a lo bello y a otras cuestiones más. También se relaciona el pensamiento de Santo Tomás o de la escolástica con el hombre, porque el hombre
es el sujeto de la moral, el sujeto de la moral. Y este con sus actos morales dentro de la ética debe coexistir con la libertad. Y en esto coincide con Aristóteles, que señala que el hombre maduro tiene razón y contorno exterior. Para saber no basta con creer, sino que, como dijimos al principio, debemos entender. Para saber, no solamente hay que creer, sino que también hay que entender, que cuesta mucho eso, ¿cierto? A veces no tenemos respuestas para entender. La ética cristiana le da una preponderancia a la teología y rechaza, por consecuencia, la ciencia. No totalmente, pero en la escalita esta, ¿no es cierto? Primero la teología, después la ciencia. Eso es lo que podemos decir en relación con Santo Tomás y la escolástica. Es decir, esta filosofía que nace en los conventos. Por eso se llama escolástica. Ética moderna. ¿Dónde se ubica esta ética? Entre los siglos XVI y mediados del XVII. Y ya en el Renacimiento hay ciertos atisbos de esta ética moderna. ¿Cuáles son las características de la ética moderna? Que es social, su filosofía, su política, su ciencia y es religiosa. La característica de que la ética moderna es social, en el sentido de que nace una nueva clase social, la burguesía, los comerciantes, industriales, que no tienen capital y que reemplazan a los señores feudales. La filosofía es una filosofía en la ética moderna esencialmente racionalista. Todo se pretende explicar a través de la razón. La política. Nacen los estados modernos y se fraccionan ciertos estados. Estamos hablando de los siglos XVI y XVII. La ciencia toma gran preponderancia sobre la religión. Incluso la religión pasa a ser un estorbo para la ciencia. Y la característica también de religiosa de la ética moderna es que la religión queda absolutamente fuera, porque la ciencia y el poder son los que priman. Dentro de esta ciencia nace la ética formal de Emmanuel Kant. Y ahí vamos a empezar la clase que viene, con Emmanuel Kant. Y ahora vamos a quedar hasta acá. Después también vamos a estudiar a Descartes. Cuídense, jóvenes.